Y luego la responsabilidad alta y el gran honor que tengo de representar en un sentido la voz de Dios, porque me utiliza para poder transmitirle a usted sus pensamientos, los pensamientos de Dios. Pero también quiero en este momento comunicarle de que me siento contento de que usted pueda poder recibir, que usted pueda recibir cada palabra. Como decía el apóstol Pablo, que cada palabra que sale de nuestra boca, que usted la haya recibido como que si saliera de la misma boca de Dios o de un ángel, dice, que la ha recibido como si fuera de un mismo ángel, con la importancia y el valor que conlleva el poder dar la palabra. La palabra de Dios siempre, 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 hermano, siempre funciona. La palabra de Dios siempre funciona. Es una semilla en potencia. Hay mucho que decir si quisiera introducirme en este tema, pero la palabra de Dios siempre funciona. Yo doy gracias a Dios porque hemos logrado atravesar el umbral de la incredulidad en ese contexto. Quizás hoy me toque desafiar un poco más mis pensamientos hacia otras áreas, pero en lo básico, en lo esencial, yo doy gracias a Dios que estos años que han pasado han madurado mi pensamiento para yo creerle a Dios, hermano. Creerle a Dios aunque no esté viendo físicamente lo que ya está Dios diciendo, yo le creo a Él. Es una actitud, es un carácter que se madura con los años, con el tiempo, y también no voy a negar que es con las evidencias de que llega un momento que más temprano que tarde Dios cumple su palabra en nosotros. Yo quisiera en esta mañana compartir con usted acerca de la obediencia como virtud de la fe o como evidencia de la fe, pero quiero hablarle en este subtema, es la transformación que nosotros empezamos a manifestar a través de la obediencia. La transformación a través de la obediencia. Yo no puedo negar que cada cosa que Dios me ha añadido, ya sea que lo vea como el gran soso de Dios, el cúmulo, lo que yo también le llamo el equipamiento de Dios para la vida, no puedo negar que en cada detalle de ese soso, de esa vida que Dios nos ha depositado, hay palabras, conceptos, leyes espirituales, hay consejos que para nosotros poder entenderlo en nuestro mundo natural necesitamos precisamente frases que nos expliquen un poco lo que realmente tenemos. Es importante por eso, y muy importante, tener que conversar acerca de la obediencia. Hemos sido constantes con eso. Hace algunos años atrás se me enseñaba de obediencia como un término de obligación. Se me enseñaba obediencia como un término de obligación. Posiblemente para una persona que no esté madurando en ese término, por falta de una enseñanza continua y profunda, pueda usted terminar pensando que la obediencia debe ser por obligación. Pero a la medida que usted va conociendo la mente de Dios, que usted va conociendo al Señor, usted se dará cuenta que la obediencia no es otra cosa sino una herramienta para poder estar donde Dios nos quiere poner por causa de nuestro bienestar. Ese es el resumen que yo pudiera decirle acerca de obediencia. Cuando la palabra obediencia se hace un poco intransigente en nosotros, cuando se hace un poco tediosa, es porque hay otros principios que están dominando su alma versus la voluntad de Dios. Eso es todo. ¿Cómo yo resumiría que la obediencia es tediosa para alguien que ha aprendido o está aprendiendo a depender de Dios? Es porque en alguna área donde Dios ha solicitado algo, usted o yo no hemos confiado plenamente en Él. Es ahí donde resalta la desobediencia, cuando lo llevamos al plano más alto en pensar que es mejor no hacerlo que hacerlo para Dios. ¿Qué define a una persona a responder en obediencia y qué es lo que impulsa a una persona a responder en desobediencia?
simplemente es el hecho de que usted responda o confíe o no en lo que Dios está diciendo. Una de las grandes cosas que he estado viendo a través de todo este cúmulo de información espiritual que Dios nos da es que la palabra obediencia también, al igual que la fe, al igual que la palabra constancia, permanencia, siempre tienen implicaciones. Tienen implicaciones de las cuales cuando una persona responde a obediencia no solo está diciendo que tiene un buen hábito de obedecer a alguien, sino que también tiene implicaciones en esas acciones que hacemos. Es como alguien cuando dice que usted ama y está lleno del amor de Dios y por eso usted muestra su amor también tiene implicaciones. Implicaciones al practicarlo, implicaciones en poder dejarse dirigir en sí misma. O sea, la misma palabra que le hace la realidad de lo que usted tiene implicaciones. La obediencia tiene implicaciones interesantes que son virtuosas para la vida de los creyentes. Es por eso que una de ellas es que es imposible que si usted empezó a obedecerle a Dios, usted o su vida no sean transformadas. Que si yo le preguntara a usted, ¿usted quiere crecer, hermano? Usted me diría que sí. Pero cuando usted ve las implicaciones que lleva el crecimiento, usted se dará cuenta que el crecimiento no está necesariamente sujeto a la voluntad de Dios, como que si Él es el que tiene que hacerlo en usted, aunque no negamos que Él es el que pone el querer como el hacer, pero Dios trabaja es con nuestra voluntad. Usted debe tener un arduo deseo de poder ser renovado para oír a Dios, y al oír a Dios entonces obedecer, responder a la palabra del Señor como beneficio a su vida, y que dará como resultado que usted pueda recibir el crecimiento y el desarrollo. Por eso, la obediencia es un concepto que hemos explorado durante estos últimos 2 meses y seguiremos hablando de eso, desentrañando efectivamente múltiples facetas e implicaciones en nuestra vida diaria. Por eso, quiero darle un poquito de definición, un poquito más de definición de lo que es la obediencia, para que usted no tenga ninguna sombra de duda a la hora de que usted va a responder a Dios por algún cuestionamiento o por alguna asignación o por algún llamado o por algo que Dios quiera solicitarle a usted. Que usted pueda tener toda la información de tal manera que Dios tenga la facilidad de transmitirle a usted y que Él no tenga que explicarnos nada, simplemente que Él espere nuestra respuesta, que debería ser: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué es la obediencia? La obediencia se puede definir como la disposición a ejecutar las instrucciones que le son dadas. ¿Qué es la obediencia? La obediencia se puede definir como la disposición a ejecutar las instrucciones que le son dadas, especialmente cuando las imparte una figura de autoridad. Su término opuesto o el término opuesto a obediencia vendría a ser rebeldía. La Biblia no le da otra connotación sino rebeldía. ¿Qué es rebeldía? Es lo opuesto a la obediencia. Rebeldía es no obedecer la voz de la persona que es mi autoridad. En este caso estamos hablando de Dios, y usted colóquelo en las diferentes facetas, ya sea en iglesia, vida social y familia. Alguien dice aleluya. Evidentemente a nadie nos dicen qué rebelde eres, porque esa frase muy poco se escucha. Es una frase muy, diría yo, muy fuerte dentro del mundo cristiano. Sin embargo, muchas personas están siendo movidas a rebeldía producto de que no están respondiendo a lo que Dios está diciendo. No importa si usted está como yo en esta mañana, vestido de rojo, saco y corbata, peinado de un lado, con lentes y bien guapo y bonito y aparente sabiduría. Si por alguna razón yo oigo a Dios en algo y no lo hago, soy un rebelde en esa área. Tal cual como lo definimos.
Porque si vamos a hablar de obediencia, no puedo decirle que la obediencia es una cosita, no, es una total entrega, es una definición, es algo que nos define como una total entrega, una disposición a ejecutar lo que Dios nos manda. No hay otra forma de mostrar la palabra obediencia. Tampoco hay obediencia a medias, tampoco hay una rebeldía media. O eres obediente o no, o eres rebelde o eres obediente, o eres obediente o eres rebelde. No existen términos medios. Y en algún sentido, estas palabras, de alguna manera u otra, van a estar rondando en nuestra vida como cristianos. Porque en muchas ocasiones usted tendrá que tomar la decisión de obedecer a Dios, pero también en algunas ocasiones tomará la decisión de no obedecerle y también tendrá implicaciones. Cuando respondemos en obediencia, estamos diciendo, por eso le dije que estas palabras tienen implicación. Cuando respondemos en obediencia, estamos diciendo que amamos y respetamos a la persona a quien le estamos obedeciendo. Cuando usted dice que obedece a Dios, cuando usted dice que obedece a Dios, cuando usted también obedece a Dios, está diciendo que usted ama y respeta a la persona que le está dando la instrucción. Eso implica que cuando alguien es rebelde, no solo está mostrando desinterés por algo que Dios pide, sino que también está diciendo que no ama a Dios y que tampoco pues le respeta como autoridad. ¿Está clarito de lo que está oyendo? A ver, ¿está claro de lo que está oyendo? ¿Sí? Bueno, dice que a lo que oímos se le añade. Y yo oro que el Señor le añada sabiduría para que usted y yo siempre caminemos conforme a su voluntad. Bien, me gusta estar aquí en esta iglesia porque puedo hablar con libertad, ya que todos aquí somos gente que estamos madurando. Cuando respondemos en obediencia, decimos que estamos amando, respetando a la persona a quien le estamos obedeciendo. Eso la Biblia le llama honrar a alguien. Cuando usted recibe una instrucción de una persona y usted responde en obediencia a esa instrucción de esa persona, usted lo está amando, usted lo está respetando, y eso se observa como que usted está honrando a esa persona. Que usted está honrando a esa persona. Es por eso que la Biblia resalta mucho el tema de obediencia. Por eso la Biblia resalta mucho el tema de oír y obedecer, de entender y obedecer. La obediencia suele concentrarse o concretarse. La obediencia suele concretarse a partir de las obligaciones y prohibiciones. Nosotros no veremos la evidencia de la obediencia hasta que a usted no le llegue la asignación por hacer. Usted no me puede solamente, por ejemplo, ¿no? Si usted quiere mostrar que usted es obediente, no solo será suficiente que usted lo diga. No solo será suficiente que usted diga, yo soy una persona muy obediente. No. La obediencia se tiene que concretar es a partir de las obligaciones o prohibiciones en las cuales usted va a tener que tomar. Hablamos de decisiones. Todos los días usted tiene que obedecer a algo que usted le están comandando hacer. Y la manera en que usted lo va a concretar y lo va a definir es precisamente en hacerlo o no hacerlo. Si usted lo hace, es porque entonces usted está afirmando, evidentemente, que usted está respondiendo a aquello que se le está diciendo. Si usted no lo hace, entonces usted por alguna razón está diciendo que no hay ninguna forma de poder conciliar eso con su vida, y por eso entonces usted no lo hará. La obediencia suele concretarse a partir de obligaciones y prohibiciones, que implica la realización o omisión de ciertas acciones. Es por eso entonces que la obediencia no es necesariamente un concepto literario,
tampoco es una frase como para llenar el espacio de un lenguaje comunicativo, como para simplemente tratar de decir la expresión, sino que la palabra obediencia tiene que llevarse a la ejecución de la misma en cada día que usted vaya a vivir. Usted mostrará si usted honra, ama al médico que le envió las medicinas. Usted honrará la persona que es su jefe, que le pide que llegue a tiempo a su labor y que usted sea eficaz en lo que usted hace. Usted va a tener que demostrarle a través de la obediencia que usted ama y respeta y honra a esa persona. ¿Alguien dice aleluya? Querido, de la misma manera, cuando usted llega a la iglesia, hay actitudes que van a demostrar que si usted ama, honra y tiene valor por Dios. El punto aquí es que usted no ve a Dios, pero me ve a mí, ve a los líderes, ve a servidores, ve a su esposo, a su esposa que están conectados con Dios, que le pueden decir: eso no es lo que Dios espera de nosotros. ¿Alguien dice aleluya? Por esa razón, habiéndole definido esa palabra, quiero decirle que el Señor ahora nos quiere ayudar a profundizar en este aspecto y no subestimar la incidencia o la implicación, o una de las implicaciones que tiene la palabra obediencia, de acuerdo a la definición que le acabo de entregar, que es la transformación que se genera precisamente a través de la ejecución de la voluntad de Dios. Una transformación a nuestro bien. Una transformación que habla de la madurez del cristiano. Un creyente maduro, entiéndase, es un creyente que responde a la voz de Dios. ¿Alguien dice aleluya? Es un creyente que responde a la voz de Dios. Un creyente que ama a Dios responde a la voz de Dios. Por eso usted ve que tanto el amor, palabras, consejos, mandamientos, casi que todo encierra en lo mismo. La palabra obediencia también es lo mismo. Usted terminará obedeciendo lo que usted ama. Si usted obedece lo que no ama, usted está obligado y ahí no está Dios. Pero para nosotros los hijos de Dios respondemos a la obediencia a lo que amamos. Ahora, respondiendo a la obediencia no como un robot, sino que también tengo la conciencia clara que al obedecer a Dios también tengo implicaciones a mi favor. Tengo implicaciones. En pocas palabras, permítame decirle esta expresión: Dios no quiere hijos que piensen de forma tonta e inútil. Usted tiene que tener la sabiduría del resultado de la obediencia en usted. Una de las cosas será que va a estar donde Dios siempre quiere que usted esté. Y lo segundo es que usted va a ser transformado a la medida que usted responde en obediencia. Yo doy gracias a Dios. No sé si fue la edad que me ha llevado a esto o es el Espíritu Santo. Se lo atribuyo a todo para que nadie diga después: oh, fue. No, es el Señor. Porque pudo haberlo entendido a los 14 años, a los 18 años, a los 20 años. ¿Alguien dice aleluya? Puedo haberlo entendido a esta edad y haberle sacado beneficios a mis acciones de obediencia al Señor, que dieron que dan como resultado que yo pueda estar en el lugar donde Dios está a punto de manifestar su gracia sobre mí, su amor sobre mí, su gloria sobre mí. Pero también esa acción está hablando de una transformación del ser humano, de tal manera que no sea el mismo de hace 2 años atrás. Entonces podríamos decir que ahora la transformación no solamente está por haber recibido en la mente la palabra de Dios, sino también llevar a ejecución a aquello que la palabra de Dios en mi alma está diciéndome: renuévalo. Renuévalo. Veamos algunas cosas que estuve tratando con él, o que el Señor siempre yo tratando. Usted me entiende, no tenemos una relación tan linda con el Padre. Estuve tratando, Él trató conmigo ayer algunas cosas, entre las que quiero conversar con usted. La transformación se genera a través de la obediencia.
La obediencia, lejos de ser una simple acción de acatamiento de cosas. No sé si usted está, a veces si usted ha sido persona que ha conducido gente, yo no sé, pero a mí no me agrada que alguien que trabaje o colabore conmigo, yo vea que él tenga que estar obligado a hacer algo. Yo se lo voy a decir abiertamente porque ustedes son hijos maduros en la fe. A Dios no le gusta que usted se sienta obligado a obedecerle. Como hombre de Dios y usted como ser humano, tampoco le agrada que usted esté dando una comisión a alguien y que ese alguien le tuerza la boca por un lado para después obedecerle. ¿A usted le gusta eso, santo? Pregunto, ¿a usted le gusta eso? No. Entonces, si a usted no le gusta, a Dios tampoco, porque Dios es su papá. Hay cosas en las cuales usted manifiesta que no es usted. Es el Espíritu de Dios mostrando un carácter de lo que realmente es la voluntad de Dios y no. Yo tengo que aprender a seguir. En esto estoy madurando y gracias a Dios porque he avanzado bastante. Pero hay gente que tenemos que tolerarla. Las amamos por la fe. Y no me diga que fe no es sentir, porque estoy diciendo y declarando algo que ya está por manifestarse. Damos instrucciones, porque de alguna manera u otra la oímos de Dios. Pero realmente el punto es que si nosotros no cedemos nuestro corazón a la voluntad de Dios, querido, el perjuicio siempre será para nuestra parte. Porque Dios lo que desea es que cada día usted esté mejor. No le estoy dando a usted eso, lo que mal han dicho por ahí, que bueno, que este es el evangelio de la prosperidad. No, mire, escúcheme, este no es el evangelio de la prosperidad, es que en el evangelio somos prósperos. Por eso es importante que nosotros podamos responder a la obediencia. Es incómodo, muy incómodo, de algún sentido u otro, tener que trabajar o tener personas que por alguna razón con conocimiento y hecho pensado, no son niños espirituales, no son recién llegados, que usted tenga que tratar con ellos y que a través de su carácter o su conducta o su falta de sometimiento a Dios en primer lugar, pues tengan que hacer las cosas de una forma, diríamos nosotros, como obligada. Yo tengo un lema en mi oficio, mi trabajo. Ese es mi trabajo, nada que ver con la iglesia. En mi oficio yo tengo un trabajo. La persona que está incómoda trabajando conmigo, lo primero que le digo es: ya tú necesitas o cambiarte de lugar o simplemente ser tu propio jefe. ¿Qué necesitas hacer? A ver, porque ya no podemos comunicarnos. Tengo otro lema: yo prefiero mejor soltarme que estar colgado de un hilo. ¿Qué significa para mí eso? Una persona que no esté totalmente entregada a Dios para uno poder confiar en ella. Alguien dice aleluya. Y voy a decirle algo que tiene que ver con este tema de altura, porque estamos hablando de un nivel de obediencia de hijos maduros. Yo no estoy hablando de niños recién nacidos, sino hijos maduros que el padre desea una total obediencia a él. Alguien dice aleluya. Porque Dios quiere confiar cosas para usted. Dios quiere confiar muchas, mejor ni le digo, vamos, confiar cosas para usted. La obediencia, lejos de ser una simple acción de acatamiento, es un camino que moldea y transforma nuestra esencia. Querido, cuando nosotros cedemos nuestro corazón a la obediencia y lo hacemos desde el planeamiento del amor y del saber que cada acción de obediencia va a transformar mi vida, es donde yo voy a sacarle lucro a esto. Es donde yo diría: mándeme, Señor, dígame qué tengo que hacer. Al someternos o al someter nuestra voluntad y acciones a principios y valores superiores, iniciamos un proceso de cambio interno que va más allá de la mera conformidad. Esta transformación
se manifiesta en la reestructuración de nuestra identidad. Algunos de nosotros nos conocían como rebeldes. Si usted viene del mundo como un santo, lo felicito. Pero a muchos de nosotros nos conocíamos como rebeldes. En primer lugar, al llamado de Dios. Pero ya usted no está en esa posición. Usted está ahora como hijo de Dios. Usted debe adoptar su nueva identidad en su alma. Rebelde era el Vladimir sin Cristo. Dígame, para yo sentirme que está hablando de mí. Rebelde era el Vladimir sin Cristo. Rebelde era el Vladimir que no quería oír de Dios. Y eso no había que exprimírmelo, se me notaba. Ahora que yo abrí mi corazón al Señor, pues ese Vladimir ya tiene que haber sido prácticamente separado de mí, porque la naturaleza de pecado el Señor la erradicó de mí, de tal manera que ahora yo vivo en una nueva condición que tiene una identidad diferente a lo que yo marcaba antes en el mundo. Su actitud, perdóneme cuando digo estoy hablando al que le ponga el saco y al que está en las redes sociales. Nuestra actitud de rebeldía no es nuestra naturaleza. Usted no está siendo rebelde cuando usted no obedece a Dios. Usted no está siendo rebelde necesariamente a Dios. Oh, sí, pero también está implicando que está rebelándose contra sus principios, la buena voluntad de Dios para usted. Por eso le dije que esa palabra obediencia tiene implicaciones. Al someterme a la voluntad de Dios, a acciones y a principios de valores superiores, iniciamos un proceso de cambio interno que va más allá de una mera conformidad. Un cambio externo que ya empezó en la vida interior. Esta transformación se manifiesta en la reestructuración de mi identidad, la clarificación de nuestro propósito y la renovación de nuestras relaciones interpersonales. O sea, la gente que está a mi alrededor deben recibir el impacto de que soy un hombre transformado. Pablo en una ocasión dijo que el que robaba, el que adultera, el que miente, bueno, y el que era desobediente, no sea desobediente más. Eso es lo que espera la vida social de nuestra comunidad. Hermano, sus vecinos esperan lo que usted es. Su jefe espera lo que usted es. Su esposa, su esposo esperan lo que usted y yo somos. Alguien dice aleluya. Eso es lo que espera la sociedad. ¿Qué espera Dios? Lo que somos. Entonces, cuando yo me someto a la obediencia al Señor, yo estoy siendo transformado de tal manera que voy a mostrarle la nueva imagen, la nueva identidad que tengo al mundo, a mi vida, a mi alma, al diablo, a la gente, a todos, de que realmente ahora mi vida está rendida a alguien superior, que es Dios, aunque no significa que anteriormente no lo estaba. Aquí, la verdadera obediencia no se trata de ceder ciegamente a normas. La verdadera obediencia, la que estamos hablando, que nace de la naturaleza divina, no se trata de ceder ciegamente a las normas, aunque seguimos normas, ¿sí o no? Claro, seguimos normas, nos dicen a una hora, a esa hora llegamos. La verdadera obediencia no se trata de ceder ciegamente a las normas, sino una entrega consciente. Fíjese, dice, la expresión es consciente. O sea que tienes claridad de lo que a propósito estás haciendo. Va a llegar un momento que usted va a tener que obedecer a propósito. Al someter nuestra voluntad y acciones a principios y valores superiores, iniciamos un proceso de cambio interno que va más allá de la mera conformidad. Esta transformación se manifiesta en la reestructuración de nuestra identidad y clarificación de nuestro propósito, a la renovación de nuestras relaciones interpersonales. La verdadera obediencia no se trata de ceder ciegamente a normas, sino una entrega consciente que nos lleva a la autorrealización. Los resultados los beneficios de la obediencia serán en primer lugar para usted. Autorrealización y el crecimiento personal es un proceso dinámico.
O sea, usted no es que obedeció hoy y no va a obedecer más. Usted va a tener que seguir obedeciendo. ¿Alguien dice aleluya? Usted va a tener que seguir obedeciendo, porque es dinámico, es una acción continua. Es una acción continua. Aunque sea repetitivo lo que usted esté haciendo, la práctica de obedecer, aunque sea repetitivo lo que usted está haciendo, le está madurando su persistencia. Es un proceso dinámico donde cada acto de obediencia fortalece nuestra capacidad aún de discernimiento, nuestra fortaleza moral y nuestra conexión con un propósito mayor. Hoy, en este día, amada iglesia, el Señor nos invita a reflexionar cómo la obediencia ha influido en nuestras propias vidas. Tú eres el resultado de que obedeciste a Dios. ¿Y cómo puede ser el catalizador? Sí, catalizador de una transformación profunda y duradera. En pocas palabras, esta palabra catalizador lo que nos está indicando que la frase obediencia y la acción obediencia, o el sujeto obediencia, o la forma en que usted manifiesta obediencia, es como especie de un aditivo que activa cosas en usted. ¿Se acuerda que le dije hace semana que hay gente que están en estado de enfermedad, otros están en miseria, otros están en un lugar donde no deben estar, es como resultado de no obedecer? ¿Se acuerdan de esas enseñanzas? Entonces significa que ese es el catalizador para activar cosas negativas, pero también la obediencia es el catalizador, es el adherente, es la mezcla que viene del cielo, que se activa con nosotros para sacar lo mejor de esa palabra. Esta palabra catalizador se puede entender como un químico que al mezclarse con pinturas, que al mezclarse con otros productos, lo que ayuda es a sacar los verdaderos, diríamos nosotros, valores, no, los verdaderos resultados de esa pintura o de ese químico que usted tiene que echar mucho, es un poquito, es un poquito. Hay personas que trabajan con pinturas de autos, sobre todo más ahí lo vi, también en madera, que ellos utilizan, ellos le llaman catalizador, se llama así mismo. Usted le dan un galón y le dan si acaso una cosita así, un par de onzas, y le dicen, eso se echa por gotas, o yo, porque si lo echa entero se le daña la pintura porque no va a tener ni chance para poder resolverla. ¿Qué está haciendo el catalizador? Está activando los otros componentes para que la pintura o el producto pueda sacar lo mejor de sí. La obediencia es nuestro catalizador para sacar lo mejor de nosotros. La obediencia es el catalizador que Dios está utilizando para ponernos en el lugar de beneficio. La obediencia es el catalizador que va a producir en ti la energía para tú responder en momentos de opresión o depresiones o reveses de la vida. ¿Alguien dice aleluya? La obediencia es la que te va a salvar el día. La obediencia es la que te va a librar de la muerte en los próximos meses si no haces un cambio. Te estoy profetizando, querido. Perdóneme que le hable de esta manera, pero ustedes y yo tenemos que responder a la obediencia, porque es ahí donde está el resultado y el valor de nuestra salvación continua. Había un hombre llamado Naamán, enfermo hasta los huesos. El hombre estaba lleno de lepra. Alguien le dijo, vaya donde un profeta. El hombre no le gustaba. Al contrario, habían dominado a los hebreos. Vaya donde el profeta, vaya donde el profeta, vaya donde el hombre de Dios, le decía a la muchacha. El hombre llega. El profeta ni le abre la puerta. A veces como Dios prueba el corazón de la gente orgullosa, porque quieren un beneficio, pero quieren venir a Dios como que si ellos están bien. No, a veces hay que llegar con humillación delante de Dios. No le abren la puerta, pero aún así Dios le habla y le dice a través del profeta, métete en el río 7 veces. ¿Sabe lo que hizo el hombre en los primeros minutos? Se hizo rebelde a la voz de Dios. ¿Y sabe lo que estaba produciendo su rebeldía? Que se fuera con lepra de nuevo.
¿Se da cuenta lo importante de oír y obedecer y responder a la voz de Dios? Y siempre hay un sabio, siempre hay un Espíritu Santo, siempre hay un hermano, siempre hay un líder, siempre hay un amigo que te va a decir la verdad. Y en vez de enojarte con él, debes darle gloria a Dios, porque la voz de Dios llegó a tiempo para ti. ¿Y qué le dijo el siervo? Le dijo: hey, métase. Y el hombre, no, si ni siquiera me abre la puerta, ni siquiera me dio los honores de poder hablar con él. Sí, pero escuche lo que él dijo: métase al río. Y el hombre casi en su rebeldía, hasta que él viene y concede la voz del joven, que el joven le dice: mira, allá en tal lugar hay muchos ríos, yo sé que tú puedes coger cualquiera y hasta mejor que ese. Pero ¿qué pierdes, amado rey, en meterte en este? ¿Qué pierde? O sea, en pocas palabras lo que le está diciendo: ¿qué pierdes en obedecer a Dios? Voy a decirle algo: nadie pierde obedeciendo a Dios. Nadie pierde obedeciendo a Dios. El hombre se metió en el charco, como él le llamaba, y usted sabe el resultado. Al final obedeció y su obediencia le dio un resultado. Yo confío en que usted y yo somos gente que corremos a la voz de Dios. Porque en la obediencia consciente hay un momento donde usted consciente, no inconsciente, consciente. O sea, usted no quiere, pero usted, o sea, cuando yo digo usted, no estoy hablando de su naturaleza, estoy hablando de la alma no bien educada. El problema no es su corazón, no es su vida interior, sino el alma no bien educada. Yo he tenido ahí conflictos, y a veces los tengo, donde mi alma quiere resistir a lo que conviene hacer, porque Dios está a punto de manifestarme algo. Y es donde yo tengo que, cuando yo digo consciente y deliberada o a propósito, es decirle a mi alma: no importa lo que usted sienta, vamos a obedecer a mi Padre. Y créame que no es una expresión solamente de frases y de mímica de la boca: vamos a obedecer a mi Padre y me quedo viendo televisión. No. Vamos a obedecer a mi Padre e inmediato vamos a ejecutar aquello que el Dios de los cielos me está diciendo que haga. Alguien dice aleluya. Por favor, póngale al que está al lado y dígale: no te duermas, porque necesitas oír esta palabra para esta semana. Y sea obediente a lo que está oyendo, porque está oyendo a Dios. Honre a Dios. Recuerde que obediencia es honrar a Dios. Usted no vino a un cine, querido, ni tampoco está en la sala de su casa. Usted está en la iglesia, donde se reúnen los santos, los que hemos sido salvos del mundo, para honrar a nuestro Padre. Cuando nos salimos de aquí, este es un recinto común y corriente, pero mientras estamos los santos aquí, Dios está aquí. Honre su presencia, sea obediente a su presencia. Porque en la obediencia necesitamos en muchas ocasiones ser conscientes de ella, o sea, concientizarnos de que y usarla deliberadamente. Cuando nosotros ejecutamos, aún cuando lo hacemos de esta manera, a través del alma, todavía no, como que no quiere, pero nosotros sabemos los resultados por los cuales vamos a hacerlo. No solo nos trae la paz y el orden, sino que también el camino hacia una mejor versión como hijos de Dios. Yo voy a decirle algo: lo que usted es ahora no se compara en nada a lo que usted puede ser si seguimos obedeciendo. Lo que pasa es que nosotros hoy estamos conforme con lo que somos. Voy a decirle algo: Pablo no decía conforme, Pablo decía contento. Pero nosotros no estamos conformes, estamos contentos con lo que somos, pero no conformes. ¿Por qué no conformes? Porque hay más de Dios en manifestarse sobre nosotros. Sino el camino hacia una mejor versión como hijos de Dios. Yo quiero ver la mejor versión de Vladimir, no de Vladimir carnal, sino de Vladimir espiritual. En Romanos 12:2, ¿qué dice la Escritura? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este verso no está necesariamente diciendo que mi renovación solamente es por leer la Biblia. Los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué yo tengo que renovar mi entendimiento? Porque la buena voluntad de Dios, o la voluntad de Dios, es agradable y perfecta. La razón por la cual yo estoy renovando mi entendimiento es porque a medida que yo conozco la mente de mi Padre, tengo más oportunidad de cederle a Dios totalmente mi voluntad. Porque sé que Dios no me va a meter en un foso de leones. No es Dios. Dios no me va a meter en un horno de fuego. No es Dios. Dios no me va a meter en un estrecho. No es Dios. Ya se lo he comprobado. Por años le he dicho que no es Dios. Lo que Dios va a hacer, que en medio de esas circunstancias va a venir con cosas buenas, agradables y perfectas para sacarnos de ese lugar. Y es ahí donde entonces yo debo alinear, no solamente para tener un cúmulo de letras o versos bíblicos en la cabeza o en el alma que no tienen ejecución de la misma, sino que cada palabra que ha llegado a mi alma, que nace del mundo espiritual, de lo que yo he percibido del depósito de Dios, debe tener como fin el clímax de obedecer y responder a ella, porque entonces esa renovación de mi alma tendrá resultados en mi mundo natural. Si hay alguien que se sabe muchos versos, es el diablo. Este versículo resalta cómo la obediencia a la voluntad de Dios conduce una transformación interna a una renovación del entendimiento, alineándose con la idea de que la obediencia conlleva un cambio profundo y positivo a la medida que estamos respondiendo a aquello que nuestra alma está siendo impactada. Que dice Juan 14:23. Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Alguien dijo que esta palabra guardará era meterla en un cajón y que nadie se la robe. Bueno, querido, usted perdió mucho tiempo si usted pensó así. Esta palabra guardará es ponerla por obra. O sea, lo que está diciendo que lo que realmente te transforma, te renueva, te sirve, no solo es la palabra metida en una área de tu alma, sino la ejecución de cada palabra en tu diario vivir. Es lo que va a dar resultado en tu vida continua. Alguien dice aleluya. Jesús respondió: el que me ama, mi palabra guardará. Y cuando inmediatamente dice mi palabra guardará, dice mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esto habla de un resultado producto de una decisión de obedecer a Dios. Por eso es que yo le he dicho y se lo voy a mantener diciendo: si usted responde a la palabra de Dios, usted tendrá muchas oportunidades de ver a Dios manifestado en su vida. Pastor, y si yo no guardo la palabra, pues también tendrías la incidencia de ser rebelde a la palabra. Aquí Jesús enfatiza que guardar su palabra, es decir, obedecerla, ponerla por obra, resulta como una profunda conexión entre la presencia divina en nuestras vidas. Esta relación transformadora es el fruto de la obediencia amorosa, que de hecho ya sabemos que obedecemos por amor. Eso ya está hecho, hermano. Ya esa zapata se hizo. Nosotros estamos ahora haciendo las partes del edificio ya. Es donde entonces mi vida es transformada, porque estoy respondiendo en obediencia. Es donde entonces mi vida empieza a tener resultados y beneficios. Yo he tenido, mire hasta dónde la obediencia que empezó primero aprendiendo a ceder mi corazón con Dios me ha dado resultados en el mundo secular. Yo he tenido negocios, hermano, donde Dios me ha bendecido solo por obedecer a una cita que me dieron. En una hora que me dieron y en un lugar que me dieron.
Hoy en día, gracias al Señor, tengo más de 20 años de trabajar para una empresa. Y si yo le dijera a usted cómo fue que llegué ahí, usted se asombraría. Porque no fue el resultado de una palanca, no fue el resultado de que fui allá, me vi bonito y me dijeron entra. Fue el resultado de que me desafiaron a hacer algo y yo obedecí tal cual como me lo pidieron, así lo hice. ¿Y qué me dio como resultado? 20 años de beneficio, 20 años de bendición. Y no es que la empresa me ha bendecido, es que Dios la ha usado usando un principio de este servidor. Yo creo que la obediencia tiene mucho que desatar en usted y en mí en los próximos años que vienen. Acompáñeme a la dama, por favor, a honrar a Dios. Usted me va a perdonar, pero yo tengo que decirle ciertas verdades. Cuando los hijos maduramos, escúcheme bien, cuando los hijos estamos madurando y escuchando palabra de Dios, no chicha, no cuentos, no religión, sino palabra de Dios, usted va a experimentar que las cosas que vienen como bendición ya no son fortuitas, sino son el resultado de acciones permanentes, conscientes, directas y permanentes que usted está haciendo para que Dios se siga manifestando. Dios ha tratado conmigo y me dice, ya tú no tienes que ni estar orando para que alguien reciba una bendición. Ya ese debe saber que la bendición está sujeta a lo que él haga. Perdóneme que hable de esta manera, yo creo que usted me está entendiendo. Dios nos ha tratado a nosotros como niños chiquitos. Y está bien, nos ha amado mientras crecemos, mientras maduramos. Pero Dios tiene que poner ya y hablar con nosotros de forma madura. ¿Cuántos son aquí ya hijos maduros? Más si usted ya tiene hijos chiquitos. Entonces es imposible que usted esté tratando de imponer o de enseñar algo a sus hijos chicos y usted no haciéndolo con su papá. Su papá Dios. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 3:18. Aclaro y aclaro. Estamos poniendo los caballos adelante o los bueyes adelante y la carreta atrás. Recuerde que estoy hablando de obediencia, nada de gracia. Ahora mismo la gracia la pasamos en otro momento, aunque todo lo que recibimos y aún como obedecemos es resultado de la gracia. Eso lo sabemos. Así que no se me salga confundido aquí. Segunda de Corintios 3:18, nueva traducción viviente, mire lo que dice. Así que todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo, ¿a quiénes? ¿A quienes se nos ha quitado el velo? ¿Y sabe cuál era la diferencia de quitar el velo y tenerlo? La diferencia era lo que estaba en el antiguo pacto y lo que está en el nuevo. Por eso es que a ustedes, nosotros los hijos de Dios, nos habla Dios a cara descubierta. Por eso es que usted no me ve con hipocresía tratando de decirle algo para que usted lo entienda. Yo se lo digo directo. Porque así nos comportamos los hijos de Dios. Con amor, con ternura, pero con sabiduría y hablándole las cosas como son. ¿Alguien dice aleluya? Y yo quiero que usted ame a su pastor y a sus líderes y a las personas que le hablan con amor, pero le hablan con transparencia, así como usted ama a su médico cuando no le mintió de la situación. ¿Por qué está haciendo eso? Dios, porque nos ama y quiere ayudarnos a salir de las circunstancias y de las situaciones, porque le dije que hay una mejor versión de usted y de mí. ¿Qué dice la Escritura? Así que todos nosotros, a quienes ha sido quitado el velo, podemos ver. ¿Qué hacemos ahora? ¿Podemos qué? Ver y reflejar. No solo ver, sino que reflejar. O sea, una acción es ver la gloria y hay otra cosa es que yo la refleje. Pero Él dice que usted puede verla y que usted puede reflejarla. Que usted puede verla y usted puede... A ver, que usted puede verla y usted puede reflejarla. Ahora, ¿qué es lo que implica que se refleje? Que usted obedezca a lo que la gloria está diciendo. Mire esto, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida. Yo a veces cuando yo leo, yo por último creo que voy a tener que ver la Biblia con un proyector, porque entre más grande veo las letras, como que más cosas no sé, tengo no sé por qué he desarrollado eso, que
¿Ah? Es virtud. Bueno, cuando yo la veo así muy, muy pequeñita, como que, pero cuando yo la amplío, yo siento, Señor, Padre, yo oro que aquí haya un proyector enorme para que todos podamos ver la palabra de Dios con claridad. Mira eso. Así que todos nosotros quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, dice el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. Hasta ahí. ¿Qué te quisieron decir? Que eso pasaba porque a Dios le daba la gana. Bueno, yo voy a hablarle a Higo Maduro. Eso no solamente pasa porque a Dios le da la gana y va a pasar. Eso también está anexado a un corazón abierto y a querer ser transformado y que reciba la palabra de Dios. Mira lo que sigue diciendo. Él nos hace más y más parecido a Él. A ver, ¿a qué? Medida de que somos transformados a su imagen gloriosa o gloriosa imagen. ¿Ves la palabra transformados? ¿Ves la palabra transformados? Tiene que ver con el recibir la palabra. ¿Ves la palabra y transformado? Es cuando usted obedece a la palabra. Y ves la palabra obedecer, transformado, da como resultado de que tú estás siendo cambiado a una imagen mejor. Usted es obediente. Usted es obediente. Usted es obediente. Usted es obediente. Entonces tenemos que ver la imagen o la versión suya mejor. Porque la transformación no vendrá no solo porque usted me reciba la palabra y usted diga, oh, tremendo consejo, tremenda palabra, sino que esa palabra trastorne tu alma de tal manera que se responda o se refleje en obediencia a aquello que estás escuchando. Si no, no hay transformación. Lo único que usted y yo vamos a transformarnos es el color de camisa cada día. Pero la transformación real del hombre interior hacia las versiones nuevas que Dios tiene para nosotros están en recibir, poner por obra y obedecer su palabra. Alguien dice aleluya. Y los desafíos de esta manera, preguntar de eso. Porque es la forma en que a lo mejor usted puede concientizarse en el punto y traer a memoria si realmente está ocurriendo o no. Porque lo que Dios quiere es ayudarnos. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace cada vez más parecido a Él a la medida, dice, que somos transformados a su gloriosa imagen. En ningún momento veo en el verso que es solamente por leer y leer y leer, por recibir palabra y palabra y palabra. Dios desea que esa palabra empiece a ocupar en nuestra mente con el fin de que podamos responder a ella. Efectivamente, como le he dicho en otras ocasiones, lo que Dios va a usar es su palabra. ¿Qué Dios va a usar? Su palabra. Dios va a usar su palabra, su mente, su pensamiento, su consejo. No un libro necesariamente. No es el libro. Es una falta de respeto que nosotros digamos que nosotros le obedecemos a un libro. Porque Dios no es un libro. En un libro está el pensamiento de Dios. Cuando usted responde a lo que el libro dice, usted está respondiendo a Dios. Por eso usted honra a Dios cuando usted obedece a la palabra. Segunda de Timoteo 3:15 dice: desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, la exposición a la palabra de Dios, a la mente de Dios, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús, dando como resultado que ahora me recibes a Cristo Jesús porque sabes que de antemano se hablaba de un Mesías que ahora ya vino y murió por ti. Pablo hablando literalmente de la obra expiatoria de Cristo sobre su hijo Timoteo. Pero él luego le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es la verdad. Útil para enseñarnos lo que es la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Cuál es la intención de ver lo que está mal y lo que está bien? ¿Cuál sería la intención? ¿Solo para tener sabiduría? ¿Solo para decir de que yo sé qué es lo bueno y qué es lo malo? No, querido. Es para que podamos tomar decisiones, para que podamos responder con sabiduría, con entendimiento, con luz, las cosas que están por decidir en el día de mañana.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es la verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Dice que esta palabra nos corrige. ¿Cuándo te corrige, querido? No cuando la oyes. Usted dice, ay, el Señor me corrigió hoy. Pues déjeme decirle que usted nada más recibió la palabra hoy. La corrección es cuando usted hace un cambio. Pastor, usted me corrigió hoy con la palabra. Bueno, es cierto, recibiste una instrucción que te impactó. Pero la verdadera corrección en usted se ejecuta es cuando usted responde a eso. De otra manera, usted simplemente pasó por un momento crítico. Crítico es que le estremeció y ya, se acabó. De lo cual yo oro al Señor de que usted no esté ahí, que usted esté en el punto de que siempre el Señor le ayude y le madure a través de la palabra, pero cuando empezamos a ejecutarla. Nos corrige cuando estamos equivocados. Dice que nos corrige cuando estamos equivocados. Y nos enseña a hacer. Hacer es obedecer lo correcto. Dice que Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En pocas palabras, dice que la palabra de Dios viene es para que usted pueda responder a la obra del Señor. La transformación de la obediencia. A lo largo de estos meses hemos desmenuzado el concepto de obediencia, sus múltiples implicaciones en nuestra vida cotidiana. Al enfocarnos en la transformación que se deriva de la obediencia, hemos descubierto que este acto va mucho más allá de un simple cumplimiento de normas, como lo mencioné hace un rato. Es un proceso dinámico que nos transforma internamente y se refleja hacia afuera y redefine nuestras esencias ante la sociedad. La obediencia consciente y deliberada nos invita a renovar nuestro entendimiento y nos alinea con la voluntad perfecta de Dios, como lo expresa Romanos 12:2. Esta relación no solo nos transforma, sino que también nos ayuda a discernir y a vivir en lo que es bueno y agradable. Por lo tanto, al abrazar la obediencia, no solo nos sometemos a un poder superior, las implicaciones que tiene la obediencia, no solo te sometes a un poder superior, sino que iniciamos un viaje a una autorrealización, o sea, a una maduración, a una transformación. Iniciamos un viaje a una transformación, como lo dije hace un momento, a una mejor versión de nosotros. Yo oro, hermanos, que estas enseñanzas y que sobre todo este tema en el día de hoy desarrollado acerca del poder de ser transformados por medio de la obediencia, nosotros podamos ver los resultados, de lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Usted no tiene que morirse prematuramente. Diga amén, aunque sea por fe, hermano. Usted no tiene que estar viviendo enfermo. Usted no tiene, no dije que no puede pasar. Usted no tiene que vivir así. Usted no tiene que vivir miserable. Usted no tiene que vivir amargado. Usted no tiene que vivir en derrota. No indica que usted no pase momentos de estrechez, pero usted tiene todo el potencial, si obedecemos la voz de Dios, para salir de todas las circunstancias que el diablo se ha inventado contra nosotros. Finalmente, oro al Señor que esta enseñanza nos inspire a seguir caminando en una obediencia consciente. Obedecí, hermano, no sabía. No, conscientemente usted obedece a muchas cosas que le son beneficiosas a usted. Conscientemente usted toma sus 7, 8 vasos de agua, porque si no los riñones se le van a explotar. Ay, pastor, usted estaba... No, es que te estoy hablando, el diablo viene a hurtar, matar y destruir. Conscientemente usted ya tiene que bajar un poco la incidencia de aquellas cosas que sabe que ya le está haciendo daño a su cuerpo. Conscientemente usted tiene que eliminar aquellos hábitos que no son de la nueva naturaleza, que en nada le están sirviendo a crecer y a madurar. Que esta enseñanza nos inspire a caminar en obediencia consciente, sabiendo que en cada acto de obediencia se encuentra el potencial
para seguir una transformación profunda y duradera y que dé buenos resultados a mi vida y a los que están junto conmigo.